de vaciamiento, que es lo que históricamente ha dado lugar a lo que conocemos como España vaciada. Es decir, son políticas que olvidan el servicio y prestar los servicios en condiciones de igualdad en todos los territorios y van produciendo ese vaciamiento de población, de esa reorganización del Estado. Así que el nuevo plan concesional, que vuelve a estar otra vez de actualidad porque ha salido al proceso de participación pública, lo que se denomina como Corredor 12, que en principio es el primero que sale, pero que luego irán saliendo los demás. El Corredor 12 afecta las relaciones entre Madrid, Cuenca, Teruel y Valencia, y Madrid, Guadalajara, Teruel, Valencia. Es decir, es un corredor que afecta clarísimamente a buena parte de Aragón, a todo el sur de Aragón, a la provincia de Teruel. En concreto, este plan para el conjunto de Aragón, como he dicho antes, supone la pérdida de 151 paradas, 54 en la provincia de Teruel, y dejaría de prestar servicio a municipios que engloban en torno a 135.000 aragoneses, 134.502 para ser exactos. Es muy curioso, se pueden observar los planos en el mapa del servicio que hay actual y el mapa de lo que será el plano futuro, cómo se ve, cómo desaparecen cientos, por no decir miles, de paradas en el conjunto de toda la España interior. Y también se observa claramente cómo las nuevas paradas parecen obedecer a un criterio de centralidad en torno a Madrid y concentración también en la costa. Es decir, diciéndolo en tono irónico, parece que el nuevo plan haya sido diseñado para que los madrileños puedan ir a la playa, porque de lo que hay en medio se olvidan absolutamente. Y ese es un modelo para nosotros inaceptable, porque precisamente va en contra de las políticas de cohesión que dice perseguir y ha dicho perseguir este Gobierno. Esto ya se intentó la legislatura pasada, ya lo recordamos, conseguimos frenarlo en su momento, precisamente aduciendo que iba en contra de una de las 4 políticas o 4 patas que decía tener la acción del Gobierno, que era la cohesión territorial. Esto va absolutamente en contra de la cohesión territorial. Pretende imponer un modelo de transporte por autobús que es copia casi mimética del proceso del AVE, es decir, crear un efecto túnel. Solo importa el origen y el destino, lo que hay en medio que se las arreglen ellos, ¿no? Y ese no es el planteamiento, no es un planteamiento de igualdad de condiciones entre los españoles, no es un planteamiento de solidaridad territorial, no es un planteamiento simplemente de igualdad y de justicia para prestar los servicios en unas condiciones equivalentes de calidad a todos los españoles. Hay un aspecto también importante, y es que como se ha iniciado este proceso de participación pública, pues vamos a instar, y estamos haciéndolo, a que todos los ayuntamientos afectados, todas las localidades, todas las comunidades autónomas presenten alegaciones claramente, de manera masiva, a este proceso de participación para evidenciar que hay un conflicto social que debemos solventar y que el Ministerio no puede seguir adelante con este modelo. Nosotros decimos que se producen paradojas tan claras como porque, por ejemplo, una línea de autobús que ahora pasa por un pueblo, esa línea de paradas se suprime, pero el autobús seguirá pasando por el pueblo y los habitantes de ese municipio, muchos de ellos cabeceras de comarca en municipios de más de 1.000 habitantes, no estamos hablando de pueblecitos pequeños, no estamos hablando de pueblecitos de 50 habitantes, estamos hablando, en el caso de Aragón, de algunas cabeceras de comarca importantes y de muchos municipios de más de 1.000 habitantes. Bueno, pues pasará el autobús por el pueblo, lo verán pasar, no lo podrán coger, y si lo quieren coger tendrán que hacer 50 kilómetros hacia adelante o 50 kilómetros hacia atrás para ir a la parada que realmente se ha previsto. Eso significa que lo que antes te costaba 1 minuto pasará a costarte probablemente tener que dedicarle medio día para hacer el traslado a otra localidad, coordinar los horarios en un transbordo. Es decir, jamás podrá ser lo mismo. Y lo decimos porque el Ministerio aduce que todas esas relaciones internas las deberá cubrir la comunidad autónoma con su propio plan concesional de transportes, que deberá ser encaminado a llevar a la población a estos puntos donde pare el plan estatal. Pero eso, obviamente, lo dice, no lo financia, no aporta financiación para lo mismo, y además ya estamos diciendo que jamás será lo mismo. Jamás será lo mismo, porque de destinar 1 minuto para coger el autobús o para bajar del autobús tendrás que destinar 1 día o medio día. Nosotros creemos que hay soluciones mucho más sencillas, pero muchísimo más sencillas, aprovechando la tecnología, como es instaurar un servicio de parada bajo demanda. Es decir, el autobús pasa como viene pasando y solo para si tiene que subir a alguien o tiene que bajar a alguien. Eso cuesta apenas un par de minutos y no tiene ni comparación con lo que se pretende realizar. Es decir, hay que aprovechar la tecnología y dar este servicio. Por eso nosotros exigimos también desde Aragón que el Gobierno de Aragón se plante frente a este modelo, igual
igual que está haciendo un ejercicio de posicionamiento firme en determinadas cuestiones, esta cuestión creemos que merece ese mismo posicionamiento firme para defender que los que estamos en medio de Madrid y de Barcelona también existimos, también necesitamos que esos servicios, también necesitamos que esos autobuses paren. Hay muchas casuísticas personales o familiares que podríamos reproducir, pero que no es el momento, pero es decir, que parece que quieren hacer imprescindible que los que viven en la España vaciada, en el Aragón vaciado, tengan que tener coche particular para todo, que no hay ninguna voluntad de establecer un servicio público de transporte de verdad, una movilidad a la que también tienen derecho los habitantes de las zonas rurales. Así que en este sentido también les anunciamos que plantearemos el viernes, haremos un acto, una rueda de prensa en Madrid, en el Congreso de los Diputados, junto a las plataformas y representantes institucionales de Soria, de Cuenca, de Guadalajara, es decir, las 4 provincias afectadas directamente por este primer corredor que sale a exposición pública, en donde manifestaremos el rechazo total a este planteamiento que luego se va a generalizar al resto de corredores en toda España. Parece que se ha querido coger aquellos corredores o algunos otros corredores que pasan por Teruel para hacer una especie de prueba piloto a ver si la reacción social en contra de estas medidas es fuerte o no es fuerte. Por nuestra parte va a ser fuerte. Nosotros nos oponemos radicalmente a este modelo de transporte por línea de autobús. Es un modelo que creemos que viene a convertir toda esta zona interior en un territorio de muerte cerebral al que no se le va a prestar servicio, que no va a haber la más mínima capacidad de que el ciudadano se mueva en unas condiciones mínimas de igualdad como sucede en los entornos metropolitanos. Es para nosotros importante mostrar esta oposición. Esa rueda de prensa se producirá en el Congreso de los Diputados el viernes en la Sala Clara Campo Amor a las 11:30. Están invitados muchos territorios de la España vaciada, alcaldes afectados directamente por la falta de prestación de este servicio, diputaciones provinciales, algunos gobiernos del resto del país. Así que hacemos ese llamamiento a que no consintamos que una vez más una política del Estado, además siendo advertido previamente, va a contribuir al vaciamiento de la España interior sin prestarle un servicio de calidad como tiene derecho en condiciones de igualdad, de justicia y de tratamiento, diríamos, equivalente, porque todos estos territorios también pagan los mismos impuestos, también tienen los mismos derechos y en modo alguno se está respetando los derechos de esta ciudadanía. Así que simplemente manifestar de nuevo nuestro rechazo al plan, advertir a los aragoneses, a 135.000 aragoneses que se van a quedar sin servicio aunque el autobús pase por su puerta, decir que hay 151 localidades que perderán la parada en Aragón y que es un planteamiento que no podemos consentir, y más todavía cuando la justificación del Ministerio es que eso lo cubra la comunidad autónoma y luego no aporte ni la más mínima financiación para hacerlo. Muchas gracias por asistir y esperemos vernos en la rueda de prensa de Madrid. Muchas gracias.